Bienvenido a nuestro canal de YouTube, la Iglesia Cristiana Evangélica, acá de Jerónimo del Barco. Dios es amor, le da la bienvenida. Y le agradecemos su participación y su conexión. No nos deje de conectarnos y no deje de conectarse en este canal y viendo nuestras predicaciones. En estos momentos quisiera contarles con todo lo que hemos venido viendo este mes tan particular de lo que es la fiesta de la Pascua. Seguiremos hablando en esta tarde de la Pascua y algo muy significativo para el mundo cristiano. Dice así un texto en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Fíjese que dice, ya nuestra Pascua, Cristo ha sido sacrificado. Ahora fíjese, para nosotros esta Pascua es muy significativa en todo el mundo cristiano, pero para el mundo judío y para el pueblo judío también era muy significativo. Desde la antigüedad el Cordero ha tenido una figura muy trascendental en todo lo que es la historia del pueblo de Israel. En esa figura trascendental usted puede encontrar y nos hace recordar a usted que ha estado viendo esta serie de Moisés y de repente aquella Pascua para el pueblo de Israel. Usted cuando llega a esa Pascua tenían que buscar, cada familia tenía que buscar un corderito sin mancha, pero tenía que ser sacrificado ese cordero, juntar en un recipiente la sangre. No se le tenía que quebrar ningún huesito a aquel animal, al cordero. Se lo comía con panes sin levaduras y hierbas amargas. Esto era, el significado era que el pueblo de Israel había estado siendo esclavo por mucho tiempo allí con una nación oprimiéndole y dándole muchas tareas y cargas sobre ese pueblo. Ese pueblo clamó por una liberación. En eso que clama levanta un libertador que se llamaba Moisés. Moisés busca una compañía y acompañado por su hermano Aarón, llegan y se presentan ante Faraón. Cuando se presentan ante Faraón, Faraón cierra su corazón, endurece su corazón y no deja salir al pueblo. Y entonces ahí empiezan a suceder las plagas, una tras otra, y así hasta la plaga número 10. En esa plaga, la 10ª, que fue tan importante, fíjese que la muerte de los primogénitos. Cuando dice eso, el primer hijo. Y entonces fue muy dolorosa. Allí la Pascua tomó un gran significado. Y entonces cuando tomó ese significado, el Dios a través de Moisés y Aarón le da una libertad. Y entonces le da el significado de lo que tenía que ser la Pascua. En ese significado de la Pascua quiero decirle que ellos tenían que celebrar esa fiesta, matarlo allí, con muchas condiciones para darle la libertad. Ahora fíjese que este cordero usted puede encontrar algo trascendental en toda la Biblia. Primero en Génesis capítulo 4, versículo 4, para que usted pueda leer allí la palabra de Dios, Génesis capítulo 4, verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí, ¿sabe qué? Un cordero por una persona. Pero usted va a encontrar en Éxodo capítulo 12, que es lo que nosotros estábamos mencionando esa Pascua, en Éxodo capítulo 12, dice la palabra de Dios, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por una familia. Fíjese, un cordero por una persona. Ahora en Éxodo, un cordero por familia. Y esta Pascua tan significativa para el pueblo de Israel, se siguió festejando esta Pascua. Aquellos animales inocentes eran sacrificados por los pecados de las personas. Esto trae, después de 1500 años, sucedió que sí, este cordero tenía significado. ¿Por qué? Porque es allí cuando aparece, nacido de este pueblo, el Señor Jesucristo.
Y en eso, fíjese, en todo este tiempo aparece una profecía de parte de Isaías en el capítulo 53 y dice la palabra de Dios así. Todos nosotros, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Fíjese que fue trascendiendo todo esto. El cordero, un cordero por una persona, un cordero por una familia. Pero Isaías 53, versículo 7 dice, un cordero por una nación. Acuérdese que toda esta Pascua, después de 1500 años, vuelve a tener ese significado con nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, allí en el Evangelio San Juan capítulo 1, versículo 29, Evangelio San Juan capítulo 1, versículo 29, dice la palabra de Dios así para usted y para mí. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese lo trascendental, aquella Pascua que había sucedido en aquel tiempo, viene ahora y dice, Cristo es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Pero Juan el Bautista ve y declara y dice aquí, el Cordero que quita el pecado del mundo. 1, fíjese, Abel, un cordero por una persona. 2, un cordero en Éxodo por una familia. 3, un cordero por una nación. 4, un cordero por el mundo. Fíjese, aquel ya Pascua de Éxodo, cuando estaba Moisés y el pueblo, tenían que ser liberados por la opresión que tenía el pueblo de Israel. Hoy el hombre se encuentra separado de Dios y con una opresión más grande, no por una nación, se ha alejado de Dios. Y está viviendo en ese pecado, y ese pecado lo va a llevar a la muerte, y la muerte lo va a llevar a la separación de Dios. Es por eso que apareció este Cordero, para que redimirle a usted de la maldición del pecado y de la maldición de la muerte. Es por eso, amigo, amiga, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 7, todo aquel que es rociado con aquella sangre adquiere la libertad. Fíjese que era tan sencillo en aquel tiempo para el pueblo de Israel matar ese cordero. Nunca se había hecho esta situación. Ahí juntaban la sangre, hacían un librillo y pintaron el lintel. No tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Aquella Pascua cobró significado para el pueblo de Israel y estaba siendo oprimido. ¿Y qué sucedió? Resulta de que el ángel que iba sobre los primogénitos pasó por largo o pasó por alto. Eso significa la Pascua, pasar por alto. Mi amigo, ¿qué es lo que ellos hicieron en aquel tiempo? Lo hicieron por fe, porque no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Mi amigo, en este tiempo sabe el hombre. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero es el camino de confusión. Ese camino lo está llevando a la muerte. Es por eso que Cristo es nuestra Pascua. Pagó el precio por usted y por mí. Aquel había quedado, aquel Cordero, Cristo, el inocente. Este sacrificio es más sublime. Mire, si aquel Cordero podía cambiar la situación de la familia por un tiempo, Cristo puede cambiar la situación en su alma para siempre. Solo esto. 1 Corintios 5, 7 dice esto, Cristo es nuestra Pascua. Para que sea efectiva, usted tiene que aceptarla en su corazón. Mi amigo, en todo este tiempo hemos estado hablando de la Pascua, recordando esto. Pero hay una cosa, el pueblo de Israel festejaba eso y lo hizo por tradición. ¿Sabe cuándo es efectivo? Cuando usted lo acepta en su corazón. Y eso tiene que ser por fe. Entonces, si Cristo está haciendo la Pascua, le voy a pedir que después el número que está acá abajo, que usted se pueda comunicar. Le queremos escuchar. Pero hay una cosa, la sangre es efectiva si solo lo aceptamos en nuestro corazón. Que Dios le bendiga.